Hay un gran teólogo que nosotros hemos estudiado incluso con él los atributos de Dios en algún momento, A.W. Pink, que él hizo una declaración y algunas preguntas interesantes que nos pueden incluso ayudar a conectar el sermón de hoy, el contenido del sermón de hoy con esta frase o estas preguntas que él dijo. Él dijo: cuando el sol brilla en toda su esplendor y en toda su grandeza, él hizo dos preguntas básicas. ¿Quiénes son los que no están conscientes de este esplendor y de este brillo? La segunda pregunta que él hizo es: ¿quién necesita que le diga que el sol está brillando? Es interesante la pregunta, porque cuando el sol está en todo su esplendor, en toda su grandeza y en toda su majestad, es una pregunta lógica. ¿Quién necesita que le digan el sol está en todo su esplendor, en toda su grandeza? ¿Quién necesita que le digan el sol está brillando? Y dice A.W. Pink: solamente los ciegos. Solo los ciegos necesitan que le digan que el sol está en todo su esplendor y en toda su grandeza. Y cuando leí esta frase de A.W. Pink, me hacía pensar justamente lo que el apóstol Juan nos trae hoy en el segundo sermón de esta serie que empezamos, que va a durar más de un año, como lo hemos dicho, acerca del Evangelio de Juan. Cómo nosotros vemos ahora en el prólogo, en estos primeros 18 versículos que ocupan el prólogo, y que hoy solamente nos enfocaremos en los versículos 6 al 13, cómo Juan de alguna manera viene a recordarnos quiénes son los que necesitan que la luz de Cristo brille, o quiénes son los únicos capaces de ver la luz de Cristo brillar. Bueno, aquellos que no pueden ver la luz de Cristo, aquellos que no pueden ni siquiera saber que Cristo está ahí con todo su esplendor, es todo aquel que está ciego, todo el que está en oscuridad. Como ya hemos dicho, este texto que tenemos hoy es la continuación de la serie. Justamente en este primer capítulo, el apóstol Juan está escribiéndonos y presentando a todos los que están en oscuridad. Y presenta ahora el apóstol Juan, presenta a Juan el Bautista, que no fue apóstol. Juan el Bautista lo presenta como un testigo de la luz para todos los que están en oscuridad. Y es interesante que si usted lee los versículos 6 al 13, se va a dar cuenta de que este texto está trayendo mucha luz. De hecho, el texto en sí mismo está dejando claro cuál es la verdadera naturaleza de Juan el Bautista. Eso es una manera de nosotros ver y poner a Juan el Bautista en su lugar. También el texto nos da luz para nosotros ver la naturaleza de los pecadores, en qué condición se encuentra la naturaleza incluso de los creyentes. Este texto nos va a ayudar a ver quiénes son hijos de Dios y por qué no todos somos hijos de Dios, o por qué no todo el mundo es hijo de Dios. Y también incluso el texto nos va a ayudar a ver la naturaleza de Dios. Trae luz en estas realidades. Ahora, tenemos que recordar el propósito. Recuerde que la serie de Juan y el Evangelio de Juan, este Evangelio dejó muy claro, plasmado, cuál era el propósito por el cual el apóstol Juan había escrito el Evangelio de Juan. Y en el versículo 20, 31, que en el arte que usted ve en la pantalla, esa parte ahí en amarillo justamente está resaltando el versículo 20 y 31, que dice que el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este libro es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengan vida eterna. No perdamos de vista esto. En ninguno de los sermones perdamos de vista su propósito. ¿Por qué? Porque el autor está escribiendo para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, va a afianzar nuestra fe en Él. Y segundo, para aquellos que no creen y están en oscuridad, al escuchar la exposición de los sermones cada semana, pueda creer en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y consecuentemente tengan vida en su nombre. Así que lo que nosotros estamos viendo en esta porción es la continuación de la semana pasada, donde hablábamos
cómo la luz y la vida estaban asociadas al verbo, al logos, a la palabra, a Dios mismo, Cristo mismo presentado como Dios. Y cómo ahora nosotros vemos al apóstol Juan introducir a Juan el Bautista como un testigo importante para validar que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente, que es Dios mismo. Y ahora él empieza a usar el primer testigo. Durante todo el evangelio, él va a traer varios testigos. El apóstol Juan presenta ahora a Juan el Bautista como un testigo. Luego él va a presentar al Padre como testigo. Él va a presentar a los discípulos como testigo. Él va a presentar a Nicodemo como testigo, a la mujer samaritaria como testigo. Él va a presentar más adelante al mismo Espíritu como testigo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los testigos son los que van a validar y son usados para validar que algo es cierto. ¿Sí o no? Usted va a ver que desde el Antiguo Testamento siempre el Señor requirió más de 2 testigos para que se valide que un acontecimiento era cierto. Cuando usted va a una corte en medio de un juicio que traen a los testigos, ¿por qué traen a los testigos? Para tratar de confirmar que lo que se está diciendo es cierto o no es cierto. Por eso es bueno que usted abra sus oídos espirituales y sus ojos para ver por qué el apóstol Juan, cuando escribe el evangelio, empieza a traernos una serie de testigos que buscan un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito del evangelio: creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ahora nos trae el primer testigo y lo presenta justamente en su rol y en su misión de ser testigo. Así que vamos a Juan capítulo 1 y leamos juntos el versículo 6 al 13 de nuevo. Naveguemos por aquí otra vez y luego le digo cuál es el título del sermón, que va muy relacionado a todo lo que he mencionado. Versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo. ¿Para qué? Para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Como usted ve, aquí Juan es presentado como un testigo de la luz, para dar testimonio de la luz, y para que al dar testimonio de la luz la gente crea. Por eso el título del sermón y a la luz de ese contenido es los testigos de la luz. Los testigos de la luz. ¿Cuál es la idea que el texto quiere y el sermón de hoy persigue fijar, estampar en nuestros corazones? Es una idea muy simple, es una idea muy clara que nace del texto, y es que como testigo de la luz reconocemos a aquel que vino al mundo a salvar y creemos por la fe para ser adoptados como hijos de Dios. La voy a repetir la idea central otra vez. Como testigos de la luz reconocemos a aquel que vino al mundo a salvar y creemos por la fe para ser adoptados como hijos de luz. ¿Cuáles son las 3 verdades que están presentes en los testigos de la luz a la luz de ese texto? Hay 3 verdades que están presentes. Primero, un testigo de la luz testifica de la luz para que otros crean en Cristo. Versículos 6 al 8. 2, un testigo de la luz reconoce a la luz que vino a salvar y que fue rechazada. Y 3, un testigo de la luz recibe por la fe a la luz para ser adoptados como hijos. Vamos a navegar juntos. Sígame con su Biblia abierta. Si la tiene digital, it's okay, no se distraiga. Yo les recomiendo que traiga su Biblia física para que, mire, se oiga ese sonido de que usted no está siendo distraído. ¿De acuerdo? Pero si la trajo digital, enciéndala.
y póngala en modo de avión, no se distraiga. Lo primero es, veamos como una de las verdades presentes en los testigos de la luz es que testifica de la luz para que otros crean. Y aquí nos va a introducir el ministerio de Juan el Bautista como testigo de la luz. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este no es Juan el que escribió el Evangelio de Juan. Este es Juan el Bautista que tenía una misión muy clara. ¿Cuál era? Este vino como testigo. Esa es la misión de Juan. Él vino como testigo para testificar. ¿Y cuál era el propósito de esta misión? A fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. ¿Cuánto hay en ese texto? Pero déjeme decirle que hay un contraste muy claro que el autor del Evangelio quiere dejarnos ver al inicio de la carta del Evangelio. Y es que Cristo es el Dios eterno que existía antes. Juan es un hombre enviado por Dios. Usted ve la gran diferencia, es un contraste muy claro. Cristo es la luz, Juan vino a testificar de la luz que es Cristo. Y por eso ahora en esta sección usted va a ver que el ministerio de Juan el Bautista comienza justamente para presentarlo dentro del marco de su misión. Algunos entienden que el autor del Evangelio lo está haciendo porque en el momento en que escribe el Evangelio, recuerden que la semana pasada hablamos que probablemente se escribió para los líderes de Éfeso en Asia. Probablemente estaban lidiando justamente con la tensión de otros líderes que estaban haciendo ministerio en nombre de otras personas también. Y además de que el gnosticismo estaba trayendo algún tipo también de desviación. Pero si usted lee estas líneas, usted se va a dar cuenta que esta sección comienza dejándonos claro de que el ministerio de Juan el Bautista, primero, fue un ministerio orquestado por Dios, fue un ministerio profetizado por Dios, fue un ministerio sostenido por Dios para cumplir la misión de Dios. Mire cómo el texto dice que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Esa palabra enviado por Dios era la misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento cada vez que se enviaba un profeta de parte de Dios. No sé si usted recuerda un poco de lo que hemos visto en el Instituto Bíblico en Fidelis, pero una de las cosas que dijimos en Fidelis cuando se ve el Antiguo Testamento es que el último profeta del Antiguo Testamento, si se puede decir así, de ese marco profético antes de 400 años de silencio fue el profeta Malaquías. ¿Usted lo recuerda? Malaquías fue el último de los profetas con el cual el pueblo, Dios levantó como una voz para el pueblo de Israel. Y luego de que Malaquías muere, suceden 400 años donde Dios no levantaba otro profeta igual. De hecho, si usted lee Macabeos como un libro histórico, no lo estoy diciendo como un libro inspirado, que es un libro histórico, usted se va a dar cuenta que el mismo libro de Macabeos dice que en aquel momento no había voces de profetas. ¿Quién rompe el silencio? Juan el Bautista. Juan el Bautista es esta voz que se iba a levantar como lo había profetizado Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, por eso usted ve que el apóstol Juan dice que Juan el Bautista fue enviado por Dios, fue un profeta de Dios. Fue profetizado incluso que él vendría. Isaías 40, por ejemplo, lo dice. O Malaquías, el último profeta de ese bloque de profetas, capítulo 3, versículo 1 dice: yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Eso lo escribió Malaquías. Y luego pasaron 400 años de silencio hasta que Juan aparece como aquel que vino a preparar el camino. De hecho, Mateo dice que él vino a preparar el camino. Pero no solamente fue profetizado lo de Juan el Bautista, sino también que hay componentes milagrosos. Los padres de Juan el Bautista eran estériles, usted lo recuerda. Y ellos tuvieron la aparición igual que un ángel, como algo extraordinario que le confirmaba. Recuerde que el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y no creyó y Dios lo enmudeció. ¿Usted lo recuerda? De hecho, había una diferencia de 6 meses entre el embarazo de Elizabeth y el embarazo de María. Eso es importante para este texto, hoy lo veremos. Ahora, nos queda claro que Dios envía a Juan el Bautista
y que el propósito para que no haya confusiones es que Juan el Bautista nos dice que él no era la luz, era como una lámpara que no tiene luz propia. Es más, yo creo que la mejor ilustración es la luna cuando está llena. La luna llena es el reflejo del sol que golpea y nosotros vemos aquella luna grande, pero la luna en sí mismo no tiene luz. Esto es más o menos lo que Juan el Bautista va a representarnos a la luz de este texto. Y él entra en escena con un propósito muy claro. Versículo 7, vino como testigo para testificar, y eso es lo que hacen los testigos. Testificar de la luz a fin de que todos crean por medio de él. Versículo 8, él no era la luz. Y otra vez recalca la misión. Él vino para dar testimonio de la luz. Usted tiene su Biblia abierta. Mire cómo el apóstol Juan, ahora el que escribe el Evangelio, en el mismo capítulo 1, nos muestra de una vez pinceladas de lo que vino a hacer Juan el Bautista. Miren el capítulo 1, en ahí mismo, más abajo, el versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó. ¿Qué clamó Juan? Dice el versículo 15. Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En el mismo capítulo 1 ya no está diciendo cómo Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz, y ahora dice, este era el que yo les decía. Siga leyendo en el capítulo 1, en el versículo 29. Todo esto lo desempacaremos en su momento. Pero mire el versículo 29, para que usted vea cómo Juan el Bautista está cumpliendo su misión. Versículo 29. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¿qué dijo? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo capítulo 1. Siga leyendo unos versículos más adelante, en el 30. Este es aquel de quien yo le dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Wow. Otra vez lo repitió. Versículo 34. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 36. Al día siguiente Juan el Bautista estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron esos dos discípulos de Juan? Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Justamente lo que él vino a hacer. Versículo 7. Él vino como testigo de la luz a fin de que crean en ese. Y Juan el Bautista tenía muy claro su misión. Él no quería la atención hacia él. Su misión era muy clara: dar testimonio del Mesías, de Cristo, la luz, el Verbo encarnado. Este es su testimonio, un testimonio centrado en Cristo, un testimonio cristocéntrico, y siguió siendo esto durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque en ese contexto y también en nuestro contexto nosotros no podemos desviar rápidamente de la luz. Podemos ver destellos y chispitas y quedarnos asombrados con las chispitas y no enfocarnos en la luz. Pero Juan tuvo claro su misión de ser un testigo. De hecho, la palabra testigo es una palabra muy usada en el mundo greco-romano, pero también es muy usada para referirse a los cristianos. Es la palabra, si usted va al griego, usted va a dar cuenta que es la palabra mártir. ¿Le suena familiar? La palabra mártir, que luego en Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice Jesús? Me serán ¿qué? Mártires, testigos. Por lo cual, aquí hay una gran realidad y una gran conexión con el hecho de que el testigo de la luz es un testigo mártir. Es uno que está llamado a dar un fiel testimonio. Juan tenía clara su misión
Yo creo que de alguna manera esto nos está llamando a nosotros a aclarar nuestra misión también como testigos que somos ahora. La misión de Juan fue dada por Dios como profeta. Jesús luego dice que este es el último profeta, Juan el Bautista. La misión de Dios fue dada por Dios. La misión nuestra fue dada por Dios también. Yo no sé si usted está viendo que un testigo de la luz es un testigo que testifica para que otros crean. Y yo no sé si usted recuerda cuál es la misión que tiene todo cristiano sin excepción. Usted puede saber hablar, no saber hablar. Usted puede ser extrovertido, introvertido. Usted puede saber mucho o saber poco. Pero todo el que está en Cristo tiene la misma misión, ser testigo de Cristo, no de Jehová. Ya hablamos de eso la semana pasada. Testigos de Cristo es nuestra misión. De hecho, mira algunas cosas en común que tenemos con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado por Dios. Nosotros hemos sido enviados por Dios. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, salgan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. La pregunta es si nosotros estamos de alguna manera comprometidos con esa misión, o creemos que esa es la misión de algunos. Mira otra cosa también que tiene en común Juan el Bautista y su misión con nosotros. El mensaje de Juan el Bautista era cristocéntrico, ser un testigo de la luz. Nosotros tenemos el mismo mensaje, a Cristo, ser testigo de su obra y dar testimonio de Él. Su objetivo no era llamar la atención para Él, sino ganar al perdido, igual que nosotros tenemos el objetivo de llevar la luz a la oscuridad. Juan el Bautista obedeció hasta su muerte. La pregunta es si usted y yo estamos tan comprometidos con nuestra misión. Y déjame decirle que esa misión encuentra un campo de acción inmediato en el contexto de su familia, por ejemplo. Padres, usted y yo tenemos un campo misionero. ¿Cuál es? Nuestros hijos. Nuestros hijos no son ni van a ser hijos de Dios, son hijos suyos. Pero no van a ser hijos de Dios hasta que no crean por la fe que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Probablemente su campo misionero puede ser su esposo, su esposa, su matrimonio. Probablemente sea también su círculo familiar, probablemente sea en su trabajo, probablemente sea en su vecindario. El punto aquí es si nosotros estamos siendo testigos. Un testigo de la luz va a apuntar a la gente a la luz y no a sí mismo. Por eso cuando enseñamos y hemos enseñado de evangelismo, tratamos de que la gente sepa que en el compartir el evangelio, su testimonio no es lo más importante. Lo más importante es el testimonio de Cristo y la obra de Cristo. Y deje que sea su testimonio por medio de sus acciones que testifiquen de lo que usted habló de Cristo. Así que un elemento interesante que veo con mucha sabiduría es como el apóstol Juan dice: existía. Mire el segundo punto: un testigo de la luz no solamente testifica de la luz, sino que también reconoce a la luz que fue rechazada incluso en un momento por nosotros mismos. Rechazamos la luz, pero un testigo de la luz la reconoció ya. Mire el versículo 9 al 11. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo. Mire cuánta oscuridad, presta atención ahora. Y el mundo que fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció. Sí, todo lo contrario, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora Juan el apóstol, luego de presentarnos a Juan el Bautista, él quiere decirnos cómo esta luz se manifestó y cómo esta luz fue rechazada. Mire el versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan el Bautista no estaba equivocado. Ahora, Juan el Bautista.
Usted recuerda cada vez que Juan el Bautista dijo en el capítulo 1, aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Pero ¿cómo él es antes que tú, Juan el Bautista, si él nació 6 meses antes? Es que Juan el Bautista sabía que él existía antes porque era Dios. Y Juan el Bautista lo repitió otra vez en el versículo 35 y lo repitió otra vez en el versículo 29. Ahí está el Cordero que quita el pecado. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Él lo dijo en el versículo 15, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cómo Juan el Bautista llega a la conclusión de que Jesús, quien nace 6 meses después que él, llegó primero? Bueno, porque Juan el Bautista sabía que Jesús era eterno en su esencia, era igual a Dios. Y ahora Juan, el apóstol que escribe el Evangelio, dice, existía la luz verdadera que a venir al mundo alumbra a todo hombre. Mire cómo se manifestó esa luz. Esa luz existía en la eternidad pasada, fuera del tiempo, el espacio y la materia. Él crea el tiempo, el espacio y la materia y viene al mundo, se encarna. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Y alumbra a todo hombre, el propósito muy claro. A mí me encanta porque él dice la luz verdadera, como el énfasis. Y no es la primera vez que él lo va a usar, esa palabra verdadera, él la va a usar varias veces en el Evangelio. Usted la va a ver cuando él hable con la mujer samaritana y dice los verdaderos adoradores. Usted va a ver cuando él use esto, cuando hable del pan de vida, el verdadero pan. Usted va a ver cuando él diga la vid verdadera. Ese énfasis que está diciendo es justamente para que sus lectores no se distraigan ni se confundan con cualquier cosa que parezca luz, pero no es luz. La luz verdadera es la que alumbra a todo hombre. Un teólogo también y pastor J.C. Ryle, él dijo, Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para el mundo. Dice J.C. Ryle, Él es el centro y la fuente de toda luz. Como el sol brilla para el beneficio común de toda la humanidad, para los altos, los bajos, los ricos, los pobres, judíos y griegos, a Cristo ilumina y sirve para iluminar a todo el mundo. Ahora, mire cómo el mundo responde a la luz verdadera. Versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿No le parece esto como un increíble acto de rebelión? Él crea el mundo, con sus manos crea al hombre. Si usted va a Génesis, usted recordará que toda la creación fue creada a la orden de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, le dio orden a los mares para que crearan seres, a la tierra, a las plantas, y todo lo hizo al comando de su voz. Pero a los hombres, al hombre, lo creó con su mano, lo elaboró. Y ahora esta creación que él hace, cuando él viene y que fue hecha por medio de él, como vimos la semana pasada, el mundo que él creó no lo reconoció, no lo conoció. Es interesante que esto es una gran manifestación de la mayor oscuridad en la que se puede encontrar el hombre. Esa palabra mundo en todo el Nuevo Testamento tiene varias connotaciones. Cosmos es la cada palabra. Aparece, en algunos momentos se usa para referirse a la tierra, en algunos momentos se utiliza para referirse de manera general a una población y lo escuchó todo el mundo, ¿de acuerdo? Usted va a ver que lo usa de manera indistinta, pero de manera particular, aquí se refiere no solamente a el mundo globo terráqueo, sino a todos los hombres con lo cual Jesús cuando vino interactuó. Pero más aún, el término que Juan el apóstol quiere dejarnos saber con el mundo son a todos aquellos
que están en oscuridad y se oponen a Dios. Nosotros sabemos que a causa de la caída en Génesis capítulo 3, luego que el hombre peca, toda la humanidad, dice Génesis, cayó bajo maldición. Conocemos la consecuencia de la depravación humana, sabemos que los hombres son pecadores en su naturaleza, en su esencia, y como son pecadores, pecan. Su esencia es esa. Pero la miseria del mundo y la profunda oscuridad del corazón del hombre, escuche esto bien, se ve al rechazar la luz. Esa es la mayor posición de oscuridad que usted va a encontrar que alguien tiene. Usted ve una persona en oscuridad, usted está viendo una persona que está rechazando la luz. Claro, hay personas que se sienten mejor en la oscuridad. No estoy diciendo que eso está en la oscuridad. Por ejemplo, mi esposa le encanta la oscuridad. Pero eso no significa que ella está en oscuridad. Ella, por alguna razón, la luz le molesta. Y eso tiene una condición. Y le molesta mucha luz, mucha iluminación, le puede dar dolor de cabeza. Pero eso no significa que ella está en oscuridad espiritual, pero la oscuridad de la cual el autor del Evangelio nos presenta es la oscuridad espiritual que fue capaz de rechazar la luz. ¿Por qué? Dice que no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque estaba en oscuridad. No le interesa la luz verdadera, no le interesa la verdad, no le interesa seguir la luz, porque están en tinieblas. Otra vez J.C. Ryle dice, el mundo no odia la religión. El mundo odia la religión verdadera. El mundo odia la religión con Cristo. De hecho, en este evangelio hay una distinción entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Y a los que no creen, lo vamos a ver múltiples veces. ¿Qué dice con el que no cree? Dice que le espera condenación eterna. Lo veremos en algunas semanas. Ahora, mire lo que dice. Mire la gran tragedia del mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 11. Está claro que cuando está hablando de los suyos se está refiriendo a su pueblo, su nación, aquellos que decían pertenecer al pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, los pactos. Las personas más religiosas del planeta probablemente en ese momento, que tenían la ley de Dios, los profetas, los pactos, a quien Dios mismo llamó ser su pueblo. Él vino a los suyos y ellos no le recibieron. El pastor John MacArthur dice, ¿qué profundidad tiene la depravación? La mayor ilustración de la depravación en la historia es el rechazo de Cristo cuando Él llegó. Y yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Usted quiere ver la mayor depravación en alguien? Ve a una gente rechazando continuamente la luz. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Más adelante en el capítulo 3 veremos cómo Jesús dijo, la luz alumbra, pero el hombre, ¿qué dice? Amó más que la oscuridad que la luz. Hermanos, tenemos que cuidarnos porque hay muchas cosas que parecen luz, pero no es luz. Hay otras luces como el moralismo, la filosofía, una religión sin Cristo, un éxito personal, tu éxito laboral que te infla y te hace sentir y define tu identidad, quién tú eres y tu valor. Las experiencias, el legalismo son insuficientes si nada de eso te lleva a Cristo. Y déjeme decirle, el gran problema del hombre, y en esta generación también ha sido así históricamente, no es que no tenga la información de quién es la luz. El gran problema del hombre es que está en una ceguera espiritual y no tiene ojos para ver la luz. Lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. ¿Usted sabe qué me enseña eso? Hermanos, que usted puede estar cerca de la luz y aún así permanecer en la oscuridad.
El mejor ejemplo son todas las iglesias del mundo, incluyendo Eclesia hoy, donde probablemente dentro de este grupo de personas hayan personas que estén cerca de la luz, escuchando de la luz y están en oscuridad. Qué gran tragedia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted no conoce gente que le hablan de Jesús, le hablan de Jesús, le aman de Jesús, pero aman más las tinieblas y todo lo que puede hacer en las tinieblas. Todo lo que puede hacer en oscuridad, todo lo que puede alimentar en la oscuridad. La cercanía a la luz, escúcheme, no garantiza que usted esté en la luz. Uno puede estar cerca de las cosas de Dios. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede servir en la iglesia. Usted puede tener su Biblia abierta, de hecho. La tradición, el lenguaje cristiano, el saberse la adoración, el saber lo correcto, saber que Jesús es el moralismo, el legalismo, el creer que usted está en lo correcto. Usted puede estar cerca de las cosas de Dios y aún así estar en oscuridad. Y déjeme decirle cómo nos sirve a todos este sermón. Es examinar genuinamente si andamos en la luz y si queremos andar en la luz. Déjeme decirle algo que nosotros continuamente vemos como pastores y nos sucede muchas veces. A veces cuando uno está dando consejería, uno puede ver a la luz de la verdad de la palabra, a través del discernimiento que Dios le da, cómo la gente quiere permanecer en oscuridad. No hay manera. Más aún, hay gente que quiere recurrir a la oscuridad. Porque en la oscuridad la gente se esconde, en la oscuridad no se ven los trapos sucios, en la oscuridad no se ve todo. En la oscuridad usted está en la oscuridad, ve a alguien en el celaje en la oscuridad, pero no sabe si la ropa está sucia, no sabe si a esa persona le falta un ojo, no sabe, se esconde. En la oscuridad usted puede esconder muchas cosas. Nosotros lo vemos en conversaciones uno a uno, con hombres, con mujeres, con parejas, aún con jóvenes que prefieren mantenerse en la oscuridad. ¿Por qué? Porque traer las cosas a la luz de alguna manera implica quitarte del centro para que Cristo ilumine. ¿Y cómo tú estás? Bien, mentira. Si tú no estás más que dando una apariencia de piedad y tu corazón sigue maquinando tanta oscuridad. O muchas veces, como yo dije, venimos a la iglesia, ayudamos a la iglesia, aportamos a la iglesia, pero tenemos vidas paralelas y andamos en oscuridad. La verdad es que un testigo de la luz testifica de la luz, reconoce la luz, no rechaza la luz. Finalmente, y es el más importante probablemente, es que un testigo de la luz testifica de la luz, reconoce la luz y no la rechaza. ¿Usted sabe por qué? Porque ya recibió por la fe la luz. Esa fe que nos hace sus hijos. Lea el versículo 12 al 13 finalmente. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron. ¡Ay, qué hermoso! Usted tiene que contrastarlo con el 11. A los suyos vino y los suyos no quisieron nada con la luz. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora mire cómo el apóstol Juan cambia el escenario de tragedia, la tragedia más grande probablemente, y le da un giro hacia la gracia, usando una pequeñita palabra que siempre ha dado grandes contrastes para darnos siempre una esperanza. Esa pequeña palabra que aparece en el texto, ¿cuál es? Pero. Aquí en este pero está la manifestación de la gracia salvadora en pecadores que andábamos en oscuridad o que se encuentran en una profunda oscuridad. Mire cómo ahora Dios cambia la condición de estos que rechazaron a Dios, a su Creador y a su Hijo, y los convierte en hijos adoptivos.
Déjame decirle por qué. Lo que está sucediendo aquí es glorioso, hermanos. Dios está invitando a aquellos que creen a la relación más importante que puede existir en esta historia de tu vida. Es la relación más importante para cualquier persona que existe y respira, existió, respiró, existirá y respirará. Es esta relación de padre a hijo. Fue así siempre desde el principio. Fue el plan eterno de Dios. Por eso, como decíamos la semana pasada, Dios es Padre desde la eternidad y el Hijo ha sido Hijo desde la eternidad. Y no ha existido un momento donde Dios no haya sido Padre. Por eso, la teoría de los testigos de Jehová de que el Hijo es creado se cae, porque Dios siempre pensó en la eternidad y ha existido en función de una relación que ya eternamente existía. Y ahora Dios nos invita en esta relación Padre e hijos por medio de su Hijo. Pero esa es la naturaleza del creyente, hermano. A partir de ahora, todo el creyente es hijo de Dios. No esclavo, aunque nosotros somos esclavos. No siervo, aunque somos sus siervos. Pero la relación como el Padre nos ve es como un padre que ve a su hijo. Ve el versículo 12 y 13, cómo reciben el énfasis en esta porción. De hecho, probablemente lo que dicen estos versículos resume el propósito del Evangelio, que quienes encuentran al Hijo, la palabra, el verbo, la luz, a través de este Evangelio, pueden creer y convertirse en hijos de Dios y disfrutar de la vida eterna. Hermanos, nosotros ahora podemos ver cómo se puede ser un hijo de Dios, y probablemente usted está ahí, cómo usted se convierte en un hijo de Dios. ¿Cómo sucede eso? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? Usted va a escuchar a mucha gente diciendo eso. El texto, anótelo, subráyelo. El texto de hoy nos dice que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hechos a la imagen de Dios. Sí, pero no todos somos hijos de Dios. Aquí hay una clara distinción. Juan dice que a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio el derecho de convertirse hijos de Dios, de entrar en esta relación paternal. Ahora, yo sé que hay algunas preguntas que usted tiene que responder ahí. ¿Qué significa recibirlo? ¿Qué significa creer? Déjame decirle lo que no significa recibirlo, quizá para mover algunas dudas. Recibirlo no significa que un día usted pasó adelante y hizo una oración. ¿Ok? No, que yo un día hice una oración. Ah, sí. ¿Y por qué tú hiciste una oración? No, porque es que estaba mal, de verdad. Estaba en una situación difícil. No tenía dinero. Imagínate. Y como yo sé que Dios me iba a arreglar la vida, yo hice la oración. Recibirlo no es solamente hacer una oración. ¿Hay que hacer una oración? Probablemente sí hay que hacer una oración. Pero no es la única condición. Él dice que también hay que creer en su nombre. Así que él usa esto como si fuese recibirlo, significa, como indica el versículo, creer en el nombre. Ahora, ¿qué significa creer en el nombre? Porque hasta los demonios creen, dice la Biblia. Déjeme decirle lo que no significa creer. Creer no significa que Jesús es un líder espiritual. Creer no significa, aunque Jesús es un gran líder espiritual, creer no significa que Jesús fue un gran profeta, aunque Jesús fue un gran mayor de los profetas. Creer no significa que Jesús fue un buen hombre, un buen líder espiritual y que marcó la diferencia, no, aunque Jesús hizo todo eso. Creer no significa que Jesús es un personaje de la historia, que hay evidencias arqueológicas, aunque usted puede creer en eso también. Creer en su nombre significa creer en lo que significa su nombre y en todo lo que es. Creer significa en el nombre de una persona, es creer en la persona a sí mismo y en lo que el nombre en sí mismo representa. Déjeme darle un ejemplo. En los Salmos dice que, y en la Escritura, en el Antiguo Testamento, déjame ver si me recuerdo uno,
habla mucho de que el que teme el nombre del Señor, el Señor, en el Antiguo Testamento menciona mucho eso. Usted no cree en el nombre, ni usa el nombre como si fuera un mantra. Usted cree en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios hizo, en lo que Él promete, en su esencia. Y a la luz de lo que Dios es, entonces usted responde. El Antiguo Testamento nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor a Jehová. ¿A quién usted cree? ¿Al nombre de Jehová? ¿O usted está creyendo a la esencia de quién es Jehová, de lo que Él hace, de lo que Él promete, de lo que no hace? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de creer, no estamos hablando necesariamente de un conocimiento meramente intelectual, sino que creer y recibirlo es creer en quien Él es, en quien Él dice que es, en lo que Él hizo, en lo que Él promete y en responder a la luz de eso. Por ejemplo, si Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, usted está creyendo que Él es la única manera que ha Dios provisto para llegar al cielo. Por lo tanto, si Él es la única manera que Dios ha provisto para llegar al Padre, yo no considero de ninguna manera otra opción. Yo voy por el camino, la verdad y la vida. Si Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, usted tiene que saber que Cristo es la garantía para la vida eterna, y por lo tanto usted va a poner toda su confianza y su fe en Él para la salvación y el perdón de sus pecados. Cuando Él dice que Él es el que perdona pecados y Él es el que da vida eterna, usted entonces pone solo en Cristo su confianza para el perdón de sus pecados. No es un conocimiento que se queda en la cabeza. Es una respuesta, un conocimiento que me mueve a una respuesta. Así que, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Dos cosas el texto nos muestra, hermosas, pero profundas. Parecen muy simples, pero teológicamente muy profundas. Yo espero que usted haya comido en Fideli para lo que viene ahora, que mucho desayuno que había hoy. Gracias a las hermanas, mucho desayuno había hoy. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Bueno, el texto nos muestra dos grandes realidades. Por un lado, la responsabilidad del hombre. Por otro lado, la soberanía de Dios. Léalo. A todos, pero a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí está la responsabilidad del hombre. No es la única vez que usted va a encontrar que hay que recibir el testimonio de Jesús en este evangelio. Usted lo va a ver en el capítulo 3 cuando Él habla con Nicodemo. Usted lo va a ver más adelante en el capítulo 5. Usted lo va a ver más adelante en el capítulo 2, en el capítulo 17. Creer requiere una respuesta consciente. ¿Y qué sucede a los que le recibieron? Dice, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mire la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo le dije, esto es una verdad muy simple, pero muy profunda. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Primero, somos los hijos de Dios por decisión. Segundo, somos hijos de Dios por la soberanía de Dios. La pregunta es esta. Si los hombres somos tan pecadores, tan miserables, amantes del pecado, espiritualmente ciegos, muertos en nuestro delito y en el pecado, nos encantan las cosas de este mundo, nos encanta hacer lo que queremos, somos quienes controlamos nuestras vidas y de manera natural dice la Biblia que nosotros rechazamos a Dios y somos enemigos de Dios. ¿Cómo entonces alguien puede creer? ¿Cómo alguien puede recibir a Cristo? ¿Cómo puede convertirse en hijo de Dios? ¿Cómo puede volver a nacer? Esa es una pregunta clara. El versículo 13 que responde, léalo. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ah, bueno. Le dije que es un poco profundo esto. Ahora, dése cuenta algo que está muy claro en el texto. Primero, el nuevo nacimiento, el ser el hijo de Dios, no se hereda, no se fabrica, no se produce, no se compra, se recibe. Es por eso importante, padres, que nosotros recordemos que yo no le puedo decir a mi hijo pequeño,
que él es un niño bueno y cristiano y bueno. Tú eres un niño cristiano. No. Su hijo es un pecador en desarrollo, potencializando a través de los años su real naturaleza. Su hijo desde más temprano necesita recordar y escuchar que él necesita un salvador de sus pecados, como usted necesita a un salvador por sus pecados. ¿Sabe cuál es el error y uno de los mayores errores que hemos cometido como cristianos? Crear una falsa fe en nuestros hijos. Y crecen y creen que son cristianos. Ahora, mire cómo este nuevo nacimiento no se hereda, como dije, no se fabrica, se recibe. Mire cómo el autor del Evangelio de Juan da 3 negaciones, una triple negación: ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. 3 negaciones. Probablemente de sangre, porque recuerde, en el contexto judío, esta idea de que usted era hijo de Abraham, descendiente de Abraham por medio de su linaje y la sangre. Ni de voluntad del hombre, no es porque yo quiera. Señores, ¿cuánto quisiéramos los padres que todos nuestros hijos fueran siervos de Dios y que vivieran su vida mejor que nosotros para el Señor? Pero no es así. Una triple negación: ni de carne, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Cuánto quisiéramos? Pablo, cuando usted lea Romanos en el capítulo 9, 8, 9, Pablo dice cómo él desearía que su familia fueran hijos de Dios. El versículo dice: sino de Dios. Voluntad de Dios. Una persona es hijo de Dios por voluntad de Dios. Solo Dios puede producir ese milagro. Y yo sé que usted se está ahí rompiendo la cabeza. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Bueno, primero ore. Y segundo, sea testigo de la luz. En su casa, sea testigo de la luz. A su familia, sea testigo de la luz. No que usted se sabe toda la teología y todo el evangelio con sus palabras. Su vida debe de ser un reflejo de que usted anda en la luz. Hable la luz, háblele a sus hijos de la verdad, de que ellos están en oscuridad sin Cristo y que Cristo es la luz del mundo, única capaz de poder sacarlo, iluminar el corazón de ellos. Ahora tenemos que esperar hasta el capítulo 3 para hablar del nuevo nacimiento. Espero que ninguno aquí se lo pierda en esta interacción de Jesús y Nicodemo. Lo que significa nacer del agua y del Espíritu, capítulo 3. El viento sopla de aquí para allá, capítulo 3. Pero lo que Juan quiere dejarnos claro al inicio, en el prólogo de su evangelio, es que elimina toda base humana para ser hijo de Dios. De que linaje, no. Deseo natural, no. Decisión de los hombres, no. Solo Dios puede hacer ese milagro. Dios, las salvaciones del Señor. Y Él dice, Él le da el derecho de invitarlos a esta relación de padre e hijos. Hermanos, por eso nosotros predicamos a Cristo. Usted se dirá, y entonces, si depende de Dios, ¿para qué voy a evangelizar? Bueno, porque usted no sabe. Usted lo único que tiene que ser es testigo y ser obediente y déjele a Dios su parte. Haga usted la suya. La pregunta es si usted está haciendo la suya. Más que estar cuestionando si Dios. Aquí usted ve la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Sí, todo el que está en Cristo hoy recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, todo el que está aquí en Cristo cree en Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de su pecado. Sí, todo eso es bueno, pero por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Si usted sabe todo lo que hacen eso en nuestras vidas, todo eso nos lleva y nos recuerda que nadie se va a salvar ni por disciplina moral, nadie se va a salvar ni por prácticas religiosas, nadie se va a salvar ni porque usted le haga bueno aquello, nadie se va a salvar ni por rituales ni por nada de eso. Usted se va a salvar por voluntad de Dios, pero usted tiene que recibirlo. Y usted tiene que creer. Y en el capítulo 3, versículo 16, el famoso versículo que todos no sabemos, dice:
Porque de tal manera amó Dios a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y el que no cree, se va a perder, mas tenga vida eterna. Hermanos, esto aplasta nuestro orgullo, ¿sí o no? Aplasta nuestro legalismo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, esto da esperanza al pecador. Si Dios es el que salva, ningún pecador está fuera del alcance de su gracia. Si no, mírese usted mismo. ¿Por qué usted está en Cristo? No fue porque usted hizo nada, ni porque usted era bueno. No fue por nada que usted hizo. No fue nada que usted se mereció. Romanos capítulo 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo que pecadores, ahí Cristo nos salvó. Eso nos da esperanza. Y usted puede ver al peor pecador que usted cree a sus ojos y conocer al peor pecador que usted cree a sus ojos. Y le digo que ese no escapa de la gracia de Dios. Hermanos, déjenme cerrar con estas palabras, porque esto se va a ir poniendo mejor. Lo que el texto nos está informando y que Cristo es la luz verdadera, ¿usted lo cree? Y como Cristo es la luz verdadera, todo aquel que es genuinamente iluminado es iluminado por Él. Y más aún, déjeme decirle a todo el que nos visita hoy, no puede ser salvo fuera de Cristo. Cristo es el único que puede sacar tu vida de la oscuridad. La pregunta es si tú persistes en rechazarlo y mantenerte en la oscuridad. Hermanos, nosotros estamos en la luz por la voluntad de Dios y somos testigos de la luz. Somos testigos de Cristo por su obra redentora. Hoy podemos hablar a otros. ¿Qué tan serio nos estamos tomando nuestra misión? Recordemos que si usted está hoy en la luz, no es porque usted ha sido bueno. No porque usted se portó bien. No porque usted arregló su cuenta primero antes de venir al Señor. No, Dios iluminó lo más oscuro de tu alma y viste tu miseria espiritual. Y ahí dijiste, ¿quién soy yo, miserable de mí? Y entonces corriste a Él. El que está en oscuridad, déjame decirle, no solo rechaza la ley de Dios, sino rechaza la luz viva. Y cada vez que usted le comparte a alguien el evangelio, esa persona se lo rechaza, no te está rechazando a ti, está en oscuridad y no le interesa salir a la luz. Hermanos, un verdadero hijo de Dios no es simplemente una persona religiosa. Es una persona que vive a la luz de su nuevo estado en Cristo. Vive como hijo, anda como hijo, camina como hijo, trata al otro como un hijo de Dios. Vive a la luz de lo que el Padre quiere. Vive conforme a la luz de la voluntad de Dios y no de su propia voluntad. Eso es un hijo de Dios. Por lo tanto, recibir es creer en su nombre y creer en su persona y creer en su obra y creer aún en sus promesas. Padres, recordemos que el nuevo nacimiento no es producido por herencia. No es producido por encajar a tu hijo o tu hija en un sistema religioso. Las personas, como hemos visto, nos convertimos en hijos de Dios cuando somos expuestos al mensaje de la luz y Dios toma ese mensaje de la luz y lo ilumina, y entonces ahora respondemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Responder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Recibirlo. Una vez tú ves la luz y ves en las tinieblas que te encuentras, tú no te quedas en la oscuridad, tú corres a la luz, y esa es tu respuesta. Esa es tu responsabilidad. Hablemosles a nuestros hijos con honestidad y con transparencia. Recordémosle a nuestros hijos que nosotros somos tan pecadores como ellos y que necesitábamos un Salvador al cual ellos necesitan. No solamente con nuestras palabras démosles testimonio, sino con nuestras acciones dentro de la casa.
Dios es el Dios que salva, las salvaciones del Señor. Padres que tienen a hijos que no son cristianos y que ya están un poco grandes, confíen en la soberanía de Dios. Si usted fue fiel compartiendo el evangelio, si usted fue fiel instruyendo a su hijo en el temor del Señor, amén, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor, confiemos en Él. Y si tú nos visitas hoy, probablemente si tú nos visitas hoy es porque de alguna manera, y no tienes a Cristo y no andas en la luz, es porque de alguna manera tú has estado cerca de la luz, cerca del camino, cerca de Cristo, y probablemente sin recibirlo y sin responder. ¿Tú has puesto tu confianza en quién para tu vida eterna y para el perdón de tus pecados? ¿En ti? ¿En lo bien que lo haces? ¿En lo que aportas? ¿O tú has recibido por la fe la obra de Cristo como la única suficiente para traer salvación y vida eterna? La diferencia, hermanos, la diferencia eterna no está entre quienes han oído la luz y quienes no. La diferencia eterna está en quienes recibieron la luz y quienes rechazaron la luz. Ahí es donde está la diferencia eterna. Y probablemente es nuestra oración que si tú estás aquí y estás escuchando el mensaje de salvación para sacarte de la oscuridad, es que no rechaces la luz, no rechaces el evangelio, no rechaces a Cristo. Y finalmente, iglesia, eso es para ustedes mientras nos vamos preparando para tomar la cena del Señor. ¿Vives como un hijo? Iglesia, eclesía, ¿tú vives como un hijo? ¿O tú estás ahí revolcándote aún comiendo como el hijo pródigo ahí, comiendo de los garbajos y de la comida que se le echa a los cerdos? El llamado a todo aquel que es hijo de Dios por medio de Cristo, disfruta de esta plena, perfecta relación entre el Padre y tú por medio de Cristo. Disfrútala de este Padre fiel, este Padre bueno, este Padre amoroso, este Padre que es suficiente, que nos da todo lo que necesitamos para esta vida y para la venidera. ¿Ves a Dios como un padre, iglesia, o tú ves a Dios como un tirano? Porque tu experiencia con tu papá te marcó de tal manera que no puedes disfrutar de lo hermoso de la relación del Padre. La diferencia la hace la luz de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Déjame decirle por qué. Porque desde el momento en que tú creíste por la fe y le recibiste como el Salvador y el único capaz de perdonar tus pecados, el Padre te ve como a Cristo. No te ve como un esclavo. Por lo tanto, no veas al Padre como un tirano. Míralo a la luz de la relación que el Padre tiene con su Hijo Cristo, porque es la relación que el Padre nos ha invitado en Cristo. Dígame si eso no es glorioso. Dígame si eso no es razón de gozarnos y celebrar que tenemos un Padre que nos ha recibido como a su Hijo mismo. Hermanos, que nuestros ojos se abran ante estas verdades. Que nuestro corazón persiga andar como hijos de la luz y ser testigo de la luz. Aquellos que ya están en Cristo, mientras nos preparamos para la cena del Señor, ¿todavía tú quieres persistir en oscuridad y tener áreas en tu vida en oscuridad, llevando una doble vida? ¿A dónde te lleva eso? ¿De qué te sirve eso? ¿Tú sabes de qué te sirve? Para mantenerte fuera de disfrutar el gozo de la salvación. Por lo tanto, anda en luz. ¿Qué importa lo que la gente pueda pensar de ti? ¿Qué importa lo que la gente diga de ti? Aquí lo único importante es cómo Dios piensa y te ve. Que el Señor nos hable, nos edifique,
nos anime y nos ayude a vivir como hijos de luz, siendo testigos de la luz. Oremos y preparemos nuestros corazones para tomar la cena del Señor.